buenos días. En nombre del Museo Nacional de Fisiotecnología, les quería dar la bienvenida y agradecerles su asistencia a esta charla en formato digital que se enmarca en la 5ª edición del ciclo Ciencia en Primera Persona, organizado por el Museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y también le quisiera agradecer especialmente a Luis Juanes su participación esta mañana de domingo. Es un honor contar con su presencia en este ciclo, con la interesantísima charla que nos ocupará hoy, epidemias virales, los coronavirus, así como a la delegada institucional del CSIC en Madrid, Marina Villegas, con quien les dejo ya a continuación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Bueno, lo primero, agradecer al museo, como todos los domingos que realizamos este ciclo, a Luis Juanes y que es todo un honor tenerle en nuestro ciclo. Estamos súper contentos de que haya podido sacar un pequeño hueco en su ardua tarea, porque tiene muchísimo trabajo, pero este pequeño hueco para nosotros va a ser enorme. Así que muchísimas gracias, Luis. Voy a pasar a una pequeñita presentación de su currículum vitae, porque el profesor Luis Juanes es profesor de investigación emérito en el Centro Nacional de Biotecnología, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirige el laboratorio de coronavirus en el CNB. Luego no puede haber charla de más vigencia en este momento. Él se ha dedicado al campo de la virología durante más de 40 años y 30 de ellos, o más de 30, justo a los coronavirus. Su interés actual es el estudio de la replicación, transcripción, virulencia e interacción virus-huésped en coronavirus. Tiene innumerables artículos científicos, libros y artículos de divulgación también. Y bueno, su interés mayor, ya he dicho que era virología, pero especialmente sus logros han sido pues, creación de animales transgénicos para resistencia en coronavirus entéricos, el desarrollo del primer sistema de genética reversa en coronavirus y la identificación de los genes responsables de la virulencia en SARS coronavirus y en MERS coronavirus. Os dejo ya con este lujo de conferencia que vamos a tener hoy y ya le doy paso al profesor Luis Juanes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Esta mañana vamos a hablar un poco de todo, pero el tema general son epidemias virales y los coronavirus. Es importante divulgar que los virus son grandes generadores de variabilidad genética. Hay que tener en cuenta que solo en el tracto entérico humano pueden haber hasta 1.200 virus distintos y que el número de partículas virales por mililitro de agua oscila entre 60.000 y 254 millones en diversos lagos de Alemania. Y mediante el intercambio de genes entre el genoma del hospedador, de las personas o animales a los que infecta, y los virus, los virus promueven la mayor evolución conocida entre organismos superiores. Los virus humanos se están reinventando constantemente a sí mismos mediante un proceso creativo que no está superado por otro mecanismo en la naturaleza. Hay muchos virus que emergen y que reemergen. Por ejemplo, entre el 2011 y el 2018, la Organización Mundial de la Salud ha identificado casi 1.500 brotes epidémicos en 172 países distintos. Entre estos están los brotes del ébola, del chikungunya, del virus del nido occidental, virus dengue, Zika y, cómo no, de los coronavirus, 3 de los cuales son mortales para el hombre, el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. No menciono otros virus que ya son viejos conocidos, como virus Lassa, poxvirus que causan la viruela en monos y vacas, los de las hepatitis, que hay varios, de la gripe y el virus de la inmunodeficiencia adquirida. El problema con los coronavirus es que causan grandes pérdidas económicas, pero lo malo, lo peor es que estas pérdidas son mucho mayores en los países pobres en relación con el Producto Interior Bruto que ellos tienen.
en una estadística que mandó la Organización Mundial de la Salud cuando apareció en el año 2002 el SARS en el sudeste asiático. Las pérdidas fueron de unos 50 billones de dólares, pero también las epidemias que han habido de gripe de distinta naturaleza, el H5N1 o el H1N1, también en torno a 40 a 50 millones. Y el ébola solamente en la epidemia del 2013 causó casi 60 millones de dólares. Sin embargo, algún coronavirus mortal para el hombre, como es el del Oriente Medio, aunque este es el más mortal de todos, se propaga muy poco de persona a persona, pero causó 10 billones de pérdidas económicas. Todavía no se han calculado en su totalidad las pérdidas que están causando el último coronavirus mortal para el hombre. El problema es que los virus se diseminan de distintas maneras. Pueden ser transmitidos por mosquitos, como el virus del nido occidental o el virus Zika, o por el aire y entre personas, como los coronavirus, directamente entre personas por contacto, como el ébola, fundamentalmente en África, y entre roedores y personas, como los hantavirus. Hay una observación que está muy de moda ahora, que es cómo el cambio climático influye de forma relevante en la diseminación de enfermedades infecciosas. Y esto es muy importante porque el clima ciertamente afecta la diseminación de los vectores virales, como son las garrapatas y los mosquitos. Pero la distribución geográfica y temporal de la población de vectores depende del cambio climático, pero también de muchas otras circunstancias. Aquí solo pongo algunas. El uso que se hace de la tierra, cómo cada país controla las plagas de insectos, la interacción del virus con el hospedador, el estado inmunitario de este, cómo evoluciona genéticamente el virus, el gran comercio de intercambio de mercancías y los viajes de las personas, por citar unos pocos de ellos. El cambio climático se ha demostrado que tiene un impacto en la distribución de las epidemias, pero hay muchos estudios que están basados en modelos de probabilidades, que no son definitivos. Existe una confirmación experimental bastante limitada para validar estos estudios experimentales. Por eso he tenido que recurrir, en este caso no a un virus humano, sino a uno animal que se denomina la lengua azul y que es transmitido por un mosquito y que afecta preferentemente a animales ungulados. Estos virus que nos llegan fundamentalmente del sur de la península, desde África, han sido muy influidos por el cambio climático y se han publicado en revistas de mucho prestigio como Nature las bases científicas de por qué el cambio climático sí que influye en la transmisión de los virus. La lengua azul, históricamente, solo ha hecho incursiones muy esporádicas en el sur de Europa desde el norte de África. Sin embargo, desde 1998, el virus se ha diseminado al menos por 12 países adicionales hasta 800 kilómetros al norte de Europa. Esta diseminación se atribuye al cambio climático en Europa, que ha permitido la persistencia del virus durante el invierno. Esto es muy importante. Si el virus no se replica o no se mantiene efectivo durante el invierno, pues se extingue. La expansión hacia el norte del mosquito Culicoides simícola, que es el principal vector del virus, y el salto de otras especies de mosquito simícola. Cuando uno observa la epidemiología molecular de este virus, que se llama de la lengua azul, se ha observado que nos ha llegado desde el norte de África y desde el Oriente Medio por distintas vías. Estos virus pueden tener distintos serotipos, distinta composición, y se ha comprobado que distintos serotipos, que podemos distinguir con anticuerpos, por 3 vías desde el norte de África y desde el Oriente Medio, nos ha llegado a Europa. Han entrado fundamentalmente por las islas del Mediterráneo y por Italia
y luego también por Europa. Y no hay ninguna duda de que estos virus, al ser distintos y ser de distinto serotipo, este avance que han tenido no se debe a que haya mutado un virus de pronto y este nos invada, porque simultáneamente han entrado estas 6 estirpes de virus distintas. ¿Y esto por qué es? Aquí veis un mapa del mundo con 2 rayas, 2 paralelos, 2 rayas rojas que delimitan el paralelo 40 norte y el 35 sur. Y también veis unas rayas amarillas. Las rojas lo que distinguen es la distribución del mosquito, Culicoides simícola, y las amarillas lo que distinguen es la presencia del virus. Justo hay una coincidencia perfecta, y lo que ha sucedido en los últimos años es que por el calentamiento de la Tierra, y sobre todo en este caso de Europa, el mosquito ha podido desplazarse hacia el norte y llevar con él el virus. Hay muchos factores que favorecen el impacto del cambio climático en la diseminación del virus, pero de ellos distinguiré 2 que son fundamentales: la temperatura y la humedad. La transmisión del virus que transmite el virus de la lengua azul está modulada por la temperatura, y eso es porque la replicación de este virus, si estamos a temperaturas por debajo de 8 y 10 grados centígrados, se disminuye y es óptima a 18-29 grados. Por tanto, en invierno el virus queda como paralizado, ¿no? Y la humedad también es muy importante porque favorece la estabilidad del virus, favorece el transporte de los mosquitos por el viento. Los mosquitos en el viento se pueden mover hasta 8 kilómetros por hora, pero para que este movimiento tenga éxito y ellos mantengan su vida, tiene que haber una humedad que lógicamente está influida por el cambio climático. ¿Y qué es lo que ha pasado en cuanto a la temperatura en Europa? Desde el año 1850, esta temperatura en esta línea marcada fuerte ha tenido una tendencia a la subida. Pero el problema es que a partir de 1980 ha habido un dramático aumento, de tal manera que en 20 años ha subido prácticamente medio grado. Esto es una barbaridad, porque si esto continúa así, acabaremos todos un poco fritos. Hay virus, os pongo solamente un ejemplo, como el del Nilo occidental, que son transmitidos por aves y mosquitos. Por tanto, las aves los pueden propagar a distancias muy largas. El virus normalmente vive en un ciclo porque infecta aves y luego los mosquitos que se posan en ella toman el virus otra vez y el virus se disemina de esta manera en este ciclo. Pero de vez en cuando sale para infectar a los caballos, que son muy susceptibles, y también al hombre. Las consecuencias de la infección por el virus del Nilo occidental son en una pequeñísima proporción, el 0,1%, fatales. Al que infectan lo matan. En un 1% producen problemas neurológicos y en el 20% la fiebre del Nilo occidental. Afortunadamente, el resto de las infecciones son el 80% y suelen ser subclínicas. Las personas están infectadas, se mueven, lo transmiten, pero no son conscientes de ellos. Y claro, las condiciones meteorológicas influyen mucho sobre la capacidad del vector, los mosquitos y las aves, para infectar y replicar y transmitir el virus. Fijaros a la velocidad que este virus se pudo desplazar en Estados Unidos. Yo esto lo recuerdo perfectamente. En 1999 el virus se detectó en las proximidades de Nueva York, pero 2 años más tarde ya había bajado al sur de Estados Unidos, en Florida. 2 años más tarde había cruzado la costa oeste y 3 años más tarde había inundado todos los estados de Estados Unidos. En paralelo, en Europa, pues también tuvo una diseminación muy notable. Antes del año 2017, el virus nos vino desde el norte de África, vino a la península ibérica, son los puntos amarillos, y luego siguió una ruta hacia el norte.
esta ruta tiene mucho que ver con el movimiento de las aves respiratorias, de las aves, que migran. Pero después del año 2017 y debido al calentamiento del continente europeo, el virus ya subió hacia otros países del norte de Europa. Pero los virus también se pueden transmitir por murciélagos y por contacto entre personas. Y esto ciertamente es lo que ocurre con los virus a los que vamos a dedicar nuestra mayor atención hoy, que son los coronavirus. Los coronavirus que conocemos hoy en día se clasifican en 5 géneros distintos, alfa, beta, delta, épsilon y gamma, que infectan distintas especies de animales o personas. Por ejemplo, los del género alfa infectan animales domésticos y el hombre, los del beta, ratón, animales domésticos y el hombre, los del género delta, animales silvestres y el hombre, los del épsilon, murciélagos, y los del género gamma infectan a las aves. Pero el concepto más importante en esta diapositiva es que todos estos virus que infectan todos los animales que he descrito tienen un antecesor en los murciélagos. Los murciélagos que están volando hoy en día en todos los continentes del mundo, por supuesto incluido el continente europeo y por supuesto están en España. Y estos murciélagos transmiten absolutamente todos estos coronavirus, pero por ello hemos de tener mucho cuidado. Y eso hace que los coronavirus puedan reemerger en cualquier momento, como está sucediendo en los últimos años. La gente tiene muy buena información respecto a la entrada de estos coronavirus en el hombre, pero menos en los animales domésticos, que son muy importantes para nosotros, porque depende de ellos la alimentación. Y estos virus, por tanto, pueden reaparecer en cualquier momento, como lo han hecho hasta ahora. Los coronavirus nuevos de animales, hace 2 o 3 años han aparecido 5 nuevos, y esto continuará sucediendo. Los coronavirus tienen una estructura como esta que se muestra aquí en la diapositiva. Tienen unas espículas en la envuelta externa, que son las que le permiten reconocer a los receptores que hay en las células e internalizarse en ellos. Tienen un genoma de un ácido nucleico, RNA. Y hasta hoy conocemos en total 7 coronavirus, los 4 de humanos. Los 4 de arriba son coronavirus que hoy están atenuados, aparecieron en los años 50 y 60 y sin embargo los 3 en rojo de la parte inferior son coronavirus que han aparecido recientemente, como ahora mostraré. De hecho, en esta tabla muestro algunos datos que ilustran la diferencia entre los coronavirus mortales para el hombre. El primero que apareció, mortal para el hombre, fue el SARS coronavirus que emergió en el año 2002 en China. El segundo es el del MERS, Middle East, por eso se llama así, en Oriente Medio en el año 2012, 10 años después. Y el coronavirus 2 del SARS, que llamamos 2 para distinguirlo del primero del 2002, que ha emergido en el año 2019. Sin embargo, las consecuencias de esta emergencia son muy variadas. El primero en total infectó a 8.000 personas y mató al 10%, en torno a 800. El segundo, desde el año 2012, es decir, hace 9 años, ha infectado solamente a 2.650 personas, porque se transmite muy mal de persona a persona, como luego os volveré a comentar, pero ha causado más de 800 muertos pese al bajo número de personas que infectan. Sin embargo, el coronavirus que tenemos ahora, que emergió en el año 2019, ha infectado a más de 158 millones de personas, matando a más de 3 millones. La mortalidad que causan estos virus son el primero, el 10%, el segundo, 37%. Esto es una barbaridad. Quiere decir que 1 de cada 3 personas que infecta la mata. Afortunadamente se transmite muy mal entre las personas,
pero si un día muta, como ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud, será probablemente el virus más peligroso de todos los que conocemos. Y el reciente solo causa una mortalidad del 2%, pero como se transmite tan bien, pues al final ha causado más de 3 millones de muertos. Estos virus han infectado 29, 27 y 222 países el último. Por eso se dice que está causando una pandemia. El primero, el mortal para el hombre, el del SARS-1, emergió en el sudeste de China, en la provincia de Guangdong. Y en ese momento la Organización Mundial de la Salud solicitó que se capturara cualquier animal que se movía para ver si se podía determinar qué animal, preferentemente mamífero, había actuado como vector intermedio entre los murciélagos y el hombre. Y se vio que habían 3 animales que llevaban este virus. Uno de ellos era las civetas. Las civetas es un animal que es muy codiciado en los restaurantes, se considera una delicatessen, y en esa parte del sudeste de China, que es una parte muy rica por su agricultura y industria, se sirve en los restaurantes. Y fue el principal causante de recibir el virus desde los murciélagos y luego transmitírselo al hombre. Pero cuando se analizó cómo evolucionaba el virus en estas especies y en el hombre, se determinó que evolucionaba muy rápidamente. ¿Por qué? Porque todavía no estaba adaptado, indicando que estos animales no eran los reservorios naturales del virus. El verdadero reservorio del virus son los murciélagos, que son los que lo están incubando. El segundo virus, MERS de Middle East, Oriente Medio, entró 10 años más tarde, preferentemente infectó a camellos de Arabia Saudita y todos los países limítrofes, y todavía está circulando, pero a muy poca velocidad. ¿Por qué? Porque este virus se transmite del camello al hombre, o sea, del murciélago al camello, camello-hombre, y esa transmisión es eficaz, pero claro, no hay tantos camellos y los hombres tampoco se mezclan tanto con los camellos, por lo menos en países como Europa, Norteamérica, etc. Y todavía está circulando, y como aprenda a transmitirse de hombre a hombre, él se puede transmitir en espacios reducidos como habitaciones de hospitales, pero no lo hace frecuentemente. El coronavirus que nos afecta ahora tan eficientemente ha venido sin duda de los murciélagos, pero todavía no se conoce el vector intermedio. Se ha especulado que podrían ser los pangolines o las serpientes, pero esto no está demostrado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno de estos virus invade el tracto respiratorio, aquí se representa un alveolo de los pulmones, lo que hace es infectar las células epiteliales de estos alveolos, pero también los macrófagos. En la infección, estos macrófagos se activan y empiezan a liberar unos factores activos que aquí están en rojo, que muchos de los cuales tienen la propiedad de ser quimioatrayentes para las células de la respuesta inmune. Entonces, si hay un capilar por el que circula la sangre y en el que están viajando neutrófilos, que son células de la defensa inmune que tenemos, cuando perciben estos factores que los atraen, se extravasan de los capilares, entran en los alveolos y lo que hacen es destrozar las células infectadas y eliminar los virus, pero también destrozan células que todavía no estaban infectadas. Y el problema es que se causa lo que se denomina una tormenta de citoquinas proinflamatorias de muchos tipos, y eso causa una inflamación y un encharcamiento de los pulmones que, al impedir el intercambio de oxígeno, lo que hace es matar al animal o a las personas. La mayor parte de la gente piensa que estos virus, donde se replica muy bien, es en el tracto respiratorio. Y bueno, esto es verdad, y es por donde normalmente nos entran. Pero no es el tejido del cuerpo humano donde más virus de estos tipos del SARS mortal para el hombre hay. Por ejemplo,
cuando se sigue cuántas células hay positivas a lo largo de distintos días después de la infección, las columnas rojas muestran la cantidad de células infectadas en el tracto gastrointestinal. Ahí es donde está la mayor replicación de estos virus. En segundo lugar, las columnas azules muestran la replicación en el tracto respiratorio, incluyendo el tracto superior y el tracto inferior. Y luego las amarillas es en el tracto urinario. Son las tres zonas donde hay más virus. ¿Y por qué el virus que tenemos ahora tiene esta patogenicidad? Hay muchas causas, no tenemos tiempo para recorrerlas todas. Voy a describir tres. Una es que frecuentemente causan una infección asintomática. Nos infectan, pero no nos damos cuenta durante 2 o 3 semanas y continuamos trabajando, yendo a la calle y transmitiendo el virus. Esto tiene mucho peligro. Otra es que la infección por el virus desarrolla un desbalance, un desequilibrio de la respuesta inmune que nosotros promovemos para defendernos contra la infección. Y además estos virus utilizan otras estrategias como inducir una reacción autoinmune que ahora brevemente describiré. Pero para mí, una de las características más negativas es que el nuevo virus tiene lo que denominamos un politropismo, que quiere decir que puede infectar a muchos tejidos. El virus SARS del año 2002 básicamente solo infectaba tracto respiratorio y tracto entérico, pero este nos puede infectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Por eso causa más de 50 patologías distintas y es un virus terrible. ¿Y eso a qué se lo debe? Pues a que el virus ha adquirido 4 nuevos aminoácidos que se le han insertado en la proteína de las espículas. Y esto ha tenido terribles consecuencias. Las consecuencias son que mientras que el virus del SARS del año 2002, que tiene una identidad de secuencia superior al 80% con el SARS actual, el del año 2002 infectaba prácticamente solo pulmón y tracto entérico, pero el actual infecta además de estos 2 tejidos el riñón, el cerebro, el corazón, todo el sistema circulatorio, las células epiteliales de los vasos sanguíneos, causa problemas en el corazón y causa acumulación de montones de plaquetas que pueden bloquear la circulación. Infectan el tracto respiratorio, las fosas nasales, causando la pérdida de olor y también, como infectan los queratinocitos que tenemos en la cavidad oral, pues luego lo que producen es la pérdida de gusto. Y en pacientes de UCIs graves también puede infectar el páncreas, que es un órgano muy importante para la vida, causando una enfermedad realmente severa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un virus, que es lo que se dibuja aquí a la izquierda, que tiene estas proyecciones de las espículas, lo que llamamos la proteína S, interacciona con una célula a la derecha y ve el receptor, se produce una unión. Pero esta unión no hace por sí sola que el virus se internalice en la célula. Esta proteína, la proteína S, tiene que tener un proceso que la corta por una proteasa. Estas proteínas, que se representan de esta manera porque es la estructura atómica y esto es el receptor celular, si no sufren un corte en esta posición y en esta, el virus se queda pegado a la célula pero no entra. Estas zonas están justo a la mitad de la proteína que está representada por este rectángulo. ¿Y qué es lo que ha sucedido cuando ha evolucionado este virus? Que probablemente antes era mucho más pacífico. Pues que al haberse insertado aquí, en esta posición, 4 aminoácidos que permiten el corte por una proteasa, eso supone la activación de esta proteína porque hace que la proteína se desdoble y entonces
esté activa. Este corte se produce por una proteína que se llama furina y aquí está lo importante. Esta proteína está en todos los tejidos del cuerpo humano. Por tanto, en contraste con los otros virus mortales para el hombre, este infecta el tejido que infecte, enseguida la proteína S se procesa, se corta, se activa y puede penetrar en la célula. Además, estos virus causan tanta patología porque causan sobre todo una alteración de la respuesta inmune innata que interviene a las 3-4 horas cuando el virus nos infecta. Es muy rápida. Y el virus, la infección, tiene una estrategia que es reducir esta respuesta inmune innata que da estas defensas que son tan rápidas, produciendo lo que se llaman interferones porque interfieren con la replicación del virus. Pero además llegan a hacer una cosa extrañísima y malísima para nosotros. Confunde a nuestro sistema inmune y hace que produzca un anticuerpo que inactiva uno de estos interferones que son tan útiles defendiéndonos en los primeros momentos de la infección. Además, la infección por estos virus causa una enorme inflamación debida a la producción de muchas citoquinas, son factores solubles que aumentan esta inflamación. Y claro, todos juntos nos llevan a la muerte, causan edema pulmonar, encharcamiento y muerte. Y hay muchos tipos de estos factores que están aquí con nombres en rojo, que hacen que se secreten factores que atraen a los neutrófilos que vienen a defendernos, a los linfocitos T, las células NK de la defensa, o monocitos y macrófagos. Y se monta un lío enorme que tiene como denominador común la inflamación y la inducción de edema en el pulmón y luego la muerte. Cuando miramos a la otra rama de la respuesta inmune, que es la producción de anticuerpos, también la infección por este virus causa muchas anomalías, que es que lo descontrolan, la producción de estas citoquinas, aumentándola tremendamente, particularmente aquellas citoquinas que son proinflamatorias. Y también se producen anticuerpos, pero estos son de menor calidad, de menor título y de menor duración. Y desgraciadamente, fijaros lo que pasa. Tenemos pacientes convalescentes no graves y pacientes graves que pueden morir. Cuando analizamos la respuesta inmune por anticuerpos en cada caso, en el primero, estos anticuerpos van fundamentalmente con la proteína de las espículas y son neutralizantes, matan al virus. En el caso de los pacientes graves, también se produce la misma cantidad de anticuerpos, pero por cuenta de ir contra esta proteína externa neutralizando el virus, van contra una proteína interna, lo que llamamos la nucleocápsida, que no son neutralizantes. Y esto, claro, es muy negativo, por eso los pacientes mueren con mayor frecuencia. Pero producen otros defectos en la modulación de anticuerpos, etcétera, en lo que no tenemos tiempo para entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues desarrollar varias tecnologías para defendernos. Yo me voy a centrar en las vacunas, de las cuales hay muchos tipos, solo cito unos pocos, las que están basadas en proteínas inactivadas del virus, como la de las espículas, del virión. Estos anticuerpos causan, sí, que se pueden inducir purificando estos coronavirus, como hicimos hace muchísimos años en el laboratorio, inactivándolos químicamente, inmunizando a las personas con ellos. Esto es lo que está haciendo China, por ejemplo, en una de sus variantes vacunales. Pero estas vacunas no suelen ser muy eficaces, tanto cuando se utiliza el virus entero como cuando se hace un concentrado de las espículas estas de la periferia. Nosotros en el laboratorio hace 15 o 20 años teníamos virus purificados, pero desensamblamos el virus con detergentes, estas espículas se sueltan y luego se autoagregan formando esto que llamamos rosetas, que son polímeros de los pentámeros de estas partículas de la envuelta, que son el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, pero no suelen inducir una inmunidad duradera.
y desde luego, si no se hace bien la vacuna, pueden acabar induciendo con el tiempo, incluso son alveolos en perfecto estado, con espacios aéreos abiertos, y este es uno que ha sufrido una inflamación que hace que se vayan reduciendo los espacios para intercambiar oxígeno. Otro tipo de vacunas que son, pues como era antes la de la polio, son virus vivos, atenuados, pero que no causan ninguna patogenicidad y inmunizan muy bien. Hay una preocupación a veces, si no se han estudiado también como con el virus de la viruela, que es un virus vivo y puede evolucionar y volverse a virulento. Por eso hay problemas de seguridad. Otro tipo de vacunas están basadas en vectores virales. Son vacunas que utilizan un antiguo virus maligno, como un adenovirus que causa tumores, o el virus de la viruela, un poxvirus, que tiene una mortalidad elevadísima, pero a estos virus de su genoma se ha eliminado por lo menos el 30%, con lo cual se han atenuado. Son vectores muy eficientes, son muy fáciles de producir, se pueden producir muy rápidamente y a muy bajo costo. Estos son, por ejemplo, las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson de ahora, que están basadas en adenovirus, o también otras que están basadas en el virus de la viruela, pero que ya está inactivado. Se pueden producir a muy bajo precio, por eso tienen mucho éxito. Y habréis oído otras vacunas muy recientemente que están basadas en moléculas de RNA. La información genética se contiene en DNA, pero se pasa a un intermedio, en RNAs mensajeros, llamados así, porque a partir de ellos codifican por la síntesis de proteínas que inducen los anticuerpos. Estas son las vacunas de Moderna y Pfizer, que como sabéis están dando muy buenos resultados, y a pesar de que no son perfectas, pero son extraordinariamente útiles. Lo que pasa es que estos RNAs mensajeros no se autoamplifican, y si das un microgramo a la persona, eso es lo que tiene. Por ello, nosotros en nuestro laboratorio estamos basando las vacunas que tratamos de desarrollar en RNAs que se autorreplican, se autoamplifican. Se pueden amplificar 1000 o 5000 veces, con lo cual pues dan una respuesta que es muchísimo más fuerte, y son vacunas que, debido a una propiedad que les hemos introducido, que es que no se puedan propagar, al no poderse propagar, dejan de ser virus y son muy seguras porque no tienen la oportunidad de revertir a virulentas. En este momento, según reconoce la Organización Mundial de la Salud, hay más de 182 tipos de vacunas, no tipos de vacunas, sino vacunas distintas que se están desarrollando. De ellas, solo 24 en fase clínica en humanos, 29 en fase 2, 17 en fase 3 y 4 que se están ya aplicando. Cuando observamos todos los tipos de vacunas que se están desarrollando, se ve que una de ellas, que he puesto aquí en rojo, la que está basada en RNAs autoamplificativos, solo hay desarrollo de las mismas en 5 laboratorios distintos, uno de ellos, el nuestro, en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestro laboratorio desde hace muchos años se dedicaba a estudiar las bases moleculares de la virulencia de los virus. Los virus no son virulentos porque crezcan mucho, son virulentos si llevan genes de virulencia. Estos genes, si los eliminamos, hacen que los virus se atenúen, y un virus atenuado es un candidato a vacuna. De hecho, nuestro laboratorio, en el año 2000, y hace por tanto casi 21 años, fue el primero del mundo que consiguió hacer una copia del genoma RNA de un coronavirus, pasarla a esa copia DNA, porque la ingeniería genética, cortar y pegar genes y demás, la manipulación del genoma de un virus solo se puede hacer sobre una molécula de DNA. Para RNA no existen las tecnologías. Y eso ahora nos ha permitido, bueno, ya desde hace muchos años, manipular el genoma
quitando y poniendo uno a uno los distintos genes. Pero luego necesitábamos otra herramienta, que era producir un modelo animal experimental. Y esto lo hemos hecho sobre todo colaborando con nuestros colegas norteamericanos de las universidades de Iowa y de Chicago, desarrollando un modelo animal experimental que nos permitiera comprobar si el mutante del virus que habíamos generado, hacíamos virus sintéticos, en el que habíamos eliminado uno de los genes, al ponérselo a un ratoncito estaba atenuado o no, porque, como dije antes, un virus atenuado era un candidato a vacuna. Como estos virus son mortales para el hombre, pues la gente del equipo de nuestro laboratorio de 16 personas, con 10 de ellas doctores, con mucha experiencia, pues tienen que trabajar muy protegidos. Y voy a resumir mucho esto, y es que empezamos a quitar virus de una zona que sabíamos que lo podíamos hacer, porque llevamos más de 35 años trabajando con coronavirus. Y, por ejemplo, cuando quitamos el virus E de la envuelta, este es un gen, quitamos el gene que codifica la proteína de la envuelta. Esta proteína en una célula, cuando la teñimos con fluorescencia, se ve aquí que es muy abundante, pero las consecuencias fueron la base del descubrimiento de la vacuna que estamos desarrollando en este momento. Fijaros, le quitamos uno a uno los genes, pero me centro en el E y teníamos el virus silvestre, lo que llamamos wild type, con la proteína E y sin la proteína E. Infectamos ratoncitos y a 4 y 6 días después de la infección miramos los pulmones y vimos que si habíamos quitado el gen E, los pulmones podían intercambiar oxígeno y a los ratoncitos no les pasaba nada, pero si manteníamos el gen E, había una infiltración y al día 6 después de la infección ya no podían intercambiar oxígeno, estaban encharcados, edema pulmonar y muerte. Dijimos, ajá, este virus atenuado puede ser la base para una vacuna. Y probamos a ver si era así, infectamos ratones, los dejamos 3 semanas y a las 3 semanas tratamos de infectarlos a muerte. Le dimos una dosis letal y vimos a distintos días después de esta administración si perdían peso, lo cual indicaba que no estaban protegidos, y la supervivencia. Y vimos que si no estaban inmunizados perdían peso y a día 4 supervivencia 0, se habían muerto todos. Pero los inmunizados no perdían peso y sobrevivía al 100%. Esa fue una observación muy importante. Pero hay otra que incluso para nosotros es mucho más importante y que la voy a comentar muy rápidamente. Veíamos si ambos virus, el que tenía la A y el que no, si se replicaban y si se diseminaban. Las columnas rojas mostraban que aunque quitáramos el gen E, estos virus se podían replicar y producir RNA subgenómicos que codificaban proteínas que inducían protección. Pero cuando estudiamos si se diseminaban, si el virus original, columnas negras, se replicaba muy eficientemente, millones de partículas, pero el virus que le habíamos quitado el gen E no podía crecer. Por tanto, eso era muy, muy importante porque nos indicaba que al no poderse diseminar, no podía revertir a virulento y esto lo convertía en una vacuna segura. Una vacuna que era segura porque el virus que no tiene la E no se puede pasar ni a la célula contigua. Pero esto fue una historia larga, hemos trabajado muchos años en este tema, hemos eliminado muchos genes para aumentar la seguridad y si bien primero eliminamos el gen E, luego eliminamos 2 genes, luego 4, luego 5 y hemos creado lo que llamamos replicones RNA. Son moléculas de RNA que se autoamplifican, pero que no se pueden propagar, por tanto son absolutamente seguras. Y analizábamos cuál era el comportamiento de estos replicones que, por ejemplo, en los que habíamos eliminado 5 proteínas. Veíamos si se replicaban las columnas naranja a los días 3 y 6 después de la infección y sí se replicaban, aunque les habíamos quitado, repito, 5 genes. Y veíamos a ver si transcribían mensajeros para producir proteínas que inmunizaron y sí producían las columnas naranja.
Entonces dijimos, bueno, tenemos un candidato a vacuna. Y entonces hay que estudiar si lo que has generado, que es una entidad molecular, pues produce efectos secundarios. Y estudiamos para ello si inducen síntomas clínicos o patogenicidad, viendo pérdida de peso a distintos días después de la infección y la patogenicidad viendo la supervivencia. Si cuando infectamos con estos virus, si no los habíamos atenuado quitándole genes, rápidamente los ratones perdían peso y al día 8 sobrevivía 0. Pero si le habíamos eliminado ciertos genes, no perdían peso y sobrevivían del 100%. Entonces vimos a ver si protegían. Y efectivamente sí era. Inmunizábamos ratones y 3 semanas después les administramos una dosis brutal, letal, de virus infectivo mortal. Si estaban inmunizados, no perdían peso y sobrevivía el 100%. Si no lo estaban, perdían peso y todos morían. Y hicimos otra observación interesante. Si miramos una célula infectada por estos virus, si es el virus original, el que tiene todos los genes, en el citoplasma, por microscopía electrónica, podemos ver que hay virus, que son estas esferitas de aquí, dentro de unas vesículas. Pero si le habíamos quitado el gene, también se producían estas partículas que denominamos, por las siglas en inglés, virus-like particles, partículas análogas a virus, también producen estas partículas poliméricas muy inmunogénicas. Y entonces miramos a ver si con esas partículas administradas con un spray intranasalmente se inducían protección. Para ello inmunizamos ratones y 3 semanas después les hicimos un desafío con 100.000 unidades infectivas y vimos que si no estaban inmunizadas las columnas negras, a días 2, 4 y 6 después de la infección, el virus podía crecer, es decir, que no protegía porque no estaban inmunizados. Pero si las habíamos inmunizado con estos replicones RNA, que le hemos quitado varios genes, veis que a días 2, 4 y 6, las columnas naranjas, no hay virus. Esto es lo que se llama inmunidad esterilizante, porque cuando tratamos de reinfectar a los animales, el virus no crece. Esto no es lo que sucede con las vacunas actuales, y estoy llegando al final. No ocurre porque las vacunas actuales son muy buenas, porque nos están evitando que nos infectemos de una forma grave, que tengamos que ser hospitalizados y que nos produzca la muerte. Pero no son perfectas, pero son extraordinarias. Es muy importante que todo el mundo nos podamos infectar. Y hemos producido 2 versiones de la vacuna, todavía la tenemos ya en las últimas etapas del desarrollo, una que llamamos partículas químicamente definidas y otras que llamamos virus-like particles, partículas análogas a virus, pero que no se pueden propagar y las hace seguras. Y ahora, cuando hacemos una vacuna químicamente definida, necesitamos, como está basado en un RNA y estos RNA se degradan, necesitamos protegerlos dentro de unas nanopartículas o de otras moléculas que están basadas en lípidos, proteínas o carbohidratos. Y tenemos 2 sistemas de administración, uno intranasal y otro intramuscular. Estas partículas, y esta va a ser la última diapositiva, porque se me termina el tiempo, las químicamente definidas, basadas en una molécula RNA que os he descrito y que están envueltas en un polímero catiónico que protege al RNA dentro de unas nanopartículas, es lo que llamamos químicamente definida, que es lo que le gusta a las compañías. Está la otra versión basada en las partículas análogas a virus, que producen estas partículas que no se propagan, pero que inmunizan de una manera muy efectiva. Y me temo que lo voy a tener que dejar aquí. En el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid estamos ahora 16 personas, como os dije, 10 doctores y los que no son doctores lo serán muy pronto,
y hemos colaborado con muchos colegas españoles, pero también, sobre todo, destacaría el laboratorio del profesor Stanley Perlman de la Universidad de Iowa, con el que desarrollamos los animalitos estos transgénicos humanizados para que sean susceptibles al virus. Así que voy a parar por si queréis hacer alguna pregunta y bueno, muchas gracias por vuestro interés. Voy a ver si puedo hacer pequeña la pantalla. Muchas gracias, Luis. Mientras intentas eso, yo agradecerte de nuevo la charla. Creo que ha quedado clarísimo y nos surgen, claro, muchísimas preguntas. Yo voy a empezar por el final y, por supuesto, una va a ser un poco más complicada que la otra pregunta, seguro. Por supuesto que todas las vacunas están demostrando su efectividad claramente. Y la primera es que yo te preguntaría es por qué no hemos llegado, tu laboratorio no ha llegado a tiempo a tenerla con la velocidad que la han tenido otros laboratorios. Esa es la más incómoda. Luego ya no te hago preguntas incómodas. Bueno, incómoda relativamente porque estamos acostumbrados. No hemos llegado a tiempo, no quiere decir que todavía no hemos llegado, y eso efectivamente es así. Esperamos llegar más o menos pronto. Hay que tener en cuenta que hay 182 vacunas en proceso reconocidas. Una de ellas es la nuestra, según cita la Organización Mundial de la Salud. Y nuestra vacuna es realmente original, es distinta de las otras. Las otras que afortunadamente están funcionando están basadas en vectores virales que ya se conocían. Uno, la de nuestro colega Mariano Esteban, también de nuestro Centro Nacional de Biotecnología. Él es un experto en desarrollo de vacunas y él estaba manejando un vector que lo conoce muy bien, su equipo, y en él ha cargado la proteína de las espículas y le permite ir mucho más rápidamente. Nuestra vacuna es de reciente creación, pues todo lo que hemos hecho y estamos haciendo es nuevo. Ya estamos en las etapas de probarla en ratoncitos transgénicos y a partir de ahora suponemos que todo se podrá acelerar. Lo que he contado en realidad corresponde al desarrollo de una vacuna que hicimos para un coronavirus humano anteriormente y lo ha hecho así, no le he basado la charla en la vacuna nueva porque eso está todo bajo patente, claro. Y no podemos hablar de cosas. En este momento, las vacunas para que salgan adelante necesitan muchas tecnologías de las que normalmente uno no habla. El corazón de la vacuna que desarrollamos nosotros es el RNA autorreplicativo que he indicado anteriormente. Pero, como también comenté, hacen falta sistemas para estabilizar este RNA que adquirimos de colegas de otros laboratorios con los que colaboramos, españoles o extranjeros. Esto también es confidencial en este momento. Y ya tenemos estas colaboraciones en marcha para poder administrar la vacuna y creo que a partir de ahora esperamos que los resultados se aceleren. Con la que hicimos anteriormente para el virus de Oriente Medio, la protección era excepcionalmente alta. No hay ninguna otra vacuna en este momento. Hablo en el modelo experimental, el ratoncito, que tenga la potencia de esta porque es autoamplificable y esperamos llegar tarde, pero confiamos en llegar con una potencia alta. Lo único que nos preocupa es que nuestra vacuna no dé ningún efecto secundario, pero el nivel de la respuesta que induzca esperamos que sea bueno. Hay que tener en cuenta que hay muchos modelos de coches, no paran de desarrollar nuevos, ahora el de hidrógeno. La cosa es llegar en un momento porque este virus ha venido para quedarse y como ocurre, por ejemplo, con otro virus respiratorio como el de la gripe, habrá que vacunar probablemente casi todos los años y esperemos que en algún momento nuestra vacuna esté lista. Pues muy bien, esto contesta un poco a la pregunta que hacía Andrés Alonso respecto a si había interés por desarrollar algo para el MERS y yo entiendo que por lo que dices la del MERS fue previa y la tenéis ahí también preparada.
en fase experimental. Sí, la del MERS fue la que nos permitió hacer lo que se llama de Proof of Principle, que es demostrar que funciona con este tipo de tecnología. Hay que estudiar más para adaptar la tecnología a la del SARS-2 que tenemos ahora, pero se basan más o menos en los mismos principios. Y, como digo, esperamos llegar a tiempo, pero en la nueva que queríamos que íbamos a ir más rápido, hemos tenido problemas en la producción en cantidades altas. Eso es el escalado de la producción para hacer las pruebas en personas y en mamíferos como pueden ser los macacos, pero esto ya lo estamos resolviendo y ya estamos entrando en la fase de evaluación animal también. Con el MERS ya lo hicimos, ahora lo estamos haciendo con el SARS-2. Muy bien, tenemos alguna otra pregunta, pero yo tenía una aquí apuntada que creo que es importante por todo el tema de antivacunas, etcétera, que muchos de ellos se centran en que el peligro de la vacuna no es ya el virus, sino los propios excipientes que llevan, ¿no? Que puedan ser tóxicos o tal. Yo personalmente creo que no hay nada tóxico una vez que sea aprobado, ¿no? Pero si tú que sabes más, Luis, nos puedes asegurar que son seguras tanto en el virus o en el RNA o en lo que tengan como en los excipientes que llevan. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchísimos medicamentos que son muy positivos, no solo las vacunas, por supuesto. Las vacunas son la mejor inversión que hay en medicina. Con muy poco dinero se salvan muchas vidas, incluso se erradican virus de la faz de la Tierra. Todos los medicamentos en general tienen algún efecto secundario que suelen ser mínimos y eso ocurre también con las vacunas. Estos efectos secundarios frente al beneficio que causan, pues no hay color. Está claro que se tienen que aplicar. De hecho, la supervivencia de la especie humana está aumentando dramáticamente respecto al pasado. Antes la gente se moría a los 35 o 40 años y ahora es muy fácil llegar a los 80 y 90 gracias al aumento de toda la tecnología médica que hay. Entonces, si bien nada es perfecto en la vida, pero sí que constituyen unos avances que son innegables y que tenemos que reconocer. Porque, por ejemplo, ahora que ya un número de la población muy significativo está vacunada, pues la epidemia está siendo contenida. Y en países que han tenido medidas muy estrictas, como China, y han hecho vacunaciones muy fuertes, como en Israel o en Estados Unidos, el número de casos está decreciendo dramáticamente. Y en países como España, que también va bien el ritmo de la vacunación, lo que ocurría antes en las residencias de mayores, afortunadamente ahora se ha eliminado prácticamente del todo gracias a la vacunación. Es decir, que cualquiera que lo quiera ver tiene que reconocer que este virus existe, que existe en proporciones inmensas, que ha infectado a casi 160 millones de personas y matado a 3 millones y que con la vacunación ahora vamos a poder controlarlo, como se ha hecho con otras epidemias como la de la gripe, por ejemplo. Muy bien, pues Marga Benito le ha surgido con un comentario, la pregunta con un comentario que has hecho y pregunta que por qué no se puede acabar con el virus, que por qué ha venido para quedarse. Bueno, los virus, como dije anteriormente, son unos estrategas inmensos. Una de sus mayores habilidades es que se replican constantemente y que, como dije al principio de mi presentación, son los mayores generadores de variabilidad genética, particularmente los virus RNA como son los coronavirus. Es decir, que los virus producen billones y billones de progenie, de virus hijos, digamos, para que los entiendan, pero tienen que saber que no hay dos virus iguales. Al no haber dos virus iguales, dentro de los billones y billones y billones que se producen, estos que inicialmente podían estar adaptados a una especie escondida en la selva, luego crean tantas variantes que hay una que da el salto de las especies y nos pasa de los animales que están en sitios recónditos a las personas. Y cada vez van cambiando antigénicamente.
de manera que aquí se produce lo que suele ser una caza. No, el virus infecta a las personas y a los animales, nosotros respondemos con nuestro sistema inmune y los eliminamos. Pero eliminamos la variante 1, que es la que hay ahora. Pero si hay una variante 2, esa no la podemos eliminar. Entonces, después de eliminar todas las variantes 1, resulta que hay una 2 que se escapa de nuestros anticuerpos. Y cuando reaccionamos otra vez y eliminamos la 2, pues se ha creado otra mutante que escapa, la 3. Y así sucesivamente. Esto es lo que ocurre con el virus de la gripe y en buena medida con los coronavirus. Todo el mundo ha oído hablar estos días de la variante del Reino Unido, de la variante sudafricana, de la variante del Brasil. Estos virus todavía, afortunadamente, se eliminan con los anticuerpos que generan las vacunas que estamos dando. Pero dentro de poco se escaparán de la neutralización. Por eso todos los años vamos a tener que fabricar, que modificar, que actualizar nuestras vacunas. Por eso en nuestro laboratorio, por supuesto, nos gustaría haber llegado antes, pero lo que tenemos que hacer las cosas bien y procurar sacar una vacuna de calidad, porque el virus no va a desaparecer, como el virus de la gripe. Han habido epidemias a lo largo de la historia. La de 1918 mató entre 20 y 40 millones de personas y todavía está corriendo por ahí, pese a que hay excelentes vacunas disponibles. Esto es lo de siempre. Los virus tienen una estrategia, los humanos desarrollamos tecnologías, incluyendo vacunas, para combatirlos y ellos evolucionan para escaparse de nuestras defensas. Y por eso van a durar mucho tiempo. Afortunadamente, en algunos casos los hemos conseguido erradicar, al menos eso creemos. Como el virus de la viruela, estamos muy cerca de erradicar el virus de la poliomielitis y el sarampión como ejemplos, pero aparecerán virus nuevos. Por eso tenemos que tener instalaciones para investigar estos virus y estar muy preparados para cuando emerjan nuevas variantes. Efectivamente, porque, bueno, el otro día comentaron, me salto un poco el turno de preguntas, que hay un gran problema en África con el sarampión, porque al haberse volcado las empresas en la vacuna del coronavirus, no han llegado tantas vacunas a África de sarampión y está habiendo un brote grande o llamativo al menos. Y fíjate que esto es una pena que ocurra, porque para protegernos frente al sarampión, la polio, la viruela, necesitamos un tipo de inmunidad que se llama sistémica, que se induce con un solo pinchazo con las vacunas actuales, y que esa inmunidad te vale para toda la vida. A mí me vacunaron cuando tenía más o menos 10 años y todavía estoy protegido con una sola inyección. Sin embargo, para los virus respiratorios esto no es así. Estos virus respiratorios infectan mucosas y la inmunidad en mucosas hay que inducirla en la propia zona, en los pulmones o en el tracto intestinal, etc. Y suele ser de menor duración, no dura 20, 40 años como dura la inmunidad sistémica. Pero bueno, toda la tecnología está avanzando mucho y esperemos también poder controlarlos. Claro que sí. Ismael Martínez habla del tema candente de las vacunas, que es la liberación de las patentes, y pregunta que en qué medida puede afectar al desarrollo de las investigaciones el que se liberen las patentes. Bueno, pues las patentes complejas, como son la fabricación de vacunas, le puede favorecer, pero igual no tanto como la gente se cree, no basta con eso. También hay un problema económico detrás. Yo soy partidario de ayudar totalmente a los países que no tienen medios económicos y facilitarles las vacunas, de esto no hay la más mínima duda, pero no vale con liberar la tecnología. Hay que tener en cuenta que algunas de estas vacunas que se están administrando ahora tienen más de 200 componentes que se fabrican en 60 por 60 multinacionales distintas que están en más de 16 países. Es decir, que dándoles la información solo, esto no va a ser suficiente. Lo que hay que hacer es ayudarles porque necesitan también adquirir los materiales
estos materiales que se necesitan para hacer las vacunas ahora están muy codiciados, desaparecen del mercado. Por tanto, lo que hay que hacer es una operación que es muy compleja. Tienen que intervenir todos los gobiernos de todos los países del mundo, por lo menos los más importantes, las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, organizaciones caritativas como la Belinda Bill Gates, y etcétera, 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 y ponerse todos juntos con las compañías farmacéuticas a ver cómo se puede facilitar la producción de estas vacunas para que se puedan hacer en muchos más países temporalmente hasta que pase la pandemia, y si ellos no las pueden fabricar, porque ¿cómo van a fabricar en ciertas zonas de África estas vacunas? Por mucho que se les dé la tecnología, esto no sirve para nada. Hay que darle las vacunas, pero a un costo de céntimos que sea posible para ellos comprarlas, ¿no? O sea que es un tema complejo, no es tan simple como muchos se creen, aunque afortunadamente ahora está evolucionando muy positivamente. Estados Unidos, Rusia, China y otros países están de acuerdo, como España, lo dijo el presidente Sánchez hace poco en la reunión internacional en la que está atendiendo en Portugal. Pero es un tema complejo y que hay que abordarlo como se necesita. No decir, sí, venga, que se les dé la tecnología. Sí, les daremos la tecnología en África o en ciertos países de la India, ciertas zonas, y no lo van a poder fabricar si no se les ayuda de otra manera. Pues hablando de dinero, de inversiones, Jesús Martínez de la Arada pregunta que qué inversión aproximada se requiere para llegar al punto de desarrollo en el que se encuentra la vacuna. ¿Qué inversión económica total? Aproximada, sí, para llegar al punto donde estamos. Bueno, es que esto depende, la pregunta es una pregunta compleja. Es que hay muchas multinacionales que han invertido mucho dinero durante muchos años en sus estructuras y sus científicos. Entonces, yo no puedo interpretar el dinero que ya han invertido para tener toda la tecnología, instalaciones y know-how que hace falta para desarrollar las vacunas. Son sumas de dinero muy grandes. Por eso estas compañías han recibido mucho dinero de fuentes oficiales. Todos sabemos que la de Moderna, Pfizer, AstraZeneca han recibido mucho dinero, incluso la de Johnson & Johnson, de fuentes gubernamentales. Son cifras enormes, enormes. Hay que tener en cuenta que esto cuesta muchos millones y hay muchas de estas compañías que han recibido donaciones, entre comillas, de gobiernos que superan el medio millón, o sea, 500.000 millones de dólares como una ayuda para que vayan tirando para adelante, pero tienen otras ayudas de otras partes. Esto no lo conocemos en su totalidad, porque hay una parte que se sabe, pero hay otra parte que es confidencial. Pero son cantidades ingentes de dinero. Muy bien. Diego, Jesús pregunta también que qué opinas sobre la mezcla de las vacunas. Me imagino sobre poner una dosis de una y la segunda dosis de otra. Bueno, a priori esto es muy positivo, porque hay unas razones que son muy evidentes. Por ejemplo, si uno se vacuna con la vacuna de AstraZeneca, que está basada en un adenovirus del chimpancé, cuando das la primera dosis tiene plena vigencia, plena efectividad, porque los humanos no nos infectamos con el virus del chimpancé. Por eso no tenemos anticuerpos contra este virus. Pero cuando luego se administra la segunda dosis, entonces nuestro organismo ya ha creado defensas incluso contra el adenovirus del chimpancé y la segunda dosis no tiene tanta efectividad. Por eso es muy bueno combinar dos vacunas, hacer la primera inmunización con una vacuna derivada del adenovirus del chimpancé y la segunda se puede hacer con una vacuna que esté basada en RNAs mensajeros que no van a ser rechazadas, o hacerla con adenovirus, una vacuna basada en adenovirus humanos como el serotipo 526, porque
si uno tiene anticuerpos contra el adenovirus del chimpancé, pero no lo tiene activos contra ciertos serotipos de adenovirus humanos, pero que normalmente no infectan al hombre. Es muy bueno hacer estas combinaciones, resultará en una potenciación de la respuesta inmune. Muy bien, pues en una de la parte de la charla has explicado que los anticuerpos neutralizantes pues van hacia una proteína, o bien hacia la proteína de la espícula en los casos leves, o hacia una proteína, digamos, interna del virus en los casos más graves. ¿Se sabe por qué en unos casos va a un sitio y en otros casos va a otro? ¿O por qué que se origina que unos casos sean muy graves y otros no? Bueno, esto con toda precisión no se sabe, pero con alta probabilidad, nosotros cuando nos infectamos por un virus, simplificando, reaccionamos con dos tipos de respuesta. Lo que se llama la respuesta por anticuerpos y lo que se llama la respuesta celular, que depende de una colección de poblaciones celulares, entre las que destacan lo que se llaman linfocitos T, TH1, TH2, etcétera, que hay una variedad enorme que no vamos a citar aquí. La respuesta inmune, tanto la humoral como la celular, está regulada por los linfocitos T, que son T, se llaman TH, porque son T-helper, del inglés T ayudadores, que son necesarios para inducir las distintas respuestas. Y si no hay una buena proporción, por ejemplo, de los linfocitos T, que son TH1 y TH2, pues la proporción que se produce de anticuerpos y de linfocitos T que van a matar a las células infectadas, pues no es la adecuada. Los anticuerpos normalmente su labor eficacísima, que da cuenta casi de un 80 o más por ciento de la curación, su principal tarea es unirse al virus, pescarlo por donde esté y neutralizarlo y desactivarlo. Pero no suelen ser tan eficaces matando células infectadas que contienen virus dentro, pero está escondido por la propia célula. Estas células infectadas se eliminan mejor con linfocitos T, y estos linfocitos T también se tienen que generar. Si la vacuna no se ha elaborado adecuadamente, las proporciones de lo que llamamos la rama de anticuerpos y la rama de respuesta celular no tienen la proporción adecuada, no conseguimos eliminar todo el virus que está suelto, circulando por la sangre y demás, y ni las células que están infectadas y que guardan en su interior una cantidad de virus. Tiene que ser una respuesta que tenga un balance entre la respuesta de anticuerpos y de células para que podamos eliminar totalmente el virus, el que está suelto circulando y el que está dentro de las células. Muy bien. Has hablado al principio de la charla del virus del Nilo. Y el verano pasado hubo aquí, llamémosle un brote o similar en la zona de Sevilla, que es donde tiene mucha persistencia el mosquito que lo transmite. ¿Crees que está ahí, que se puede producir otro brote este verano? ¿Y por qué surgió? Porque el virus el mosquito estaba ahí y no había habido brotes, y de pronto el año pasado ¿se puede relacionar con el SARS o no? No. Son virus de naturaleza totalmente distinta, pero como dije al principio de mi charla, porque consideraba que eso es importante para que las personas se den cuenta de la influencia del clima en la transmisión de los virus, estos virus nos pueden venir desde distancias muy lejanas porque infectan a las aves migratorias. La ave migratoria no es un mosquito, que sí tiene un radio de acción, pero que son de unos pocos kilómetros. Las aves migratorias vienen de latitudes norte, ¿verdad?, desde muy lejos, y traernos todos estos virus. Entonces, cuando van sobrevolando nuestro país, siguen una línea preferentemente, y justo siguiendo esa línea ellos van soltando deposiciones que están contaminadas con virus y que luego
pues a través de otros animales nos llega a los hombres, a las personas se nos infectan. Las infecciones que hemos tenido ahora son pues testimoniales, de baja intensidad, apenas han afectado a unas pocas personas. Pero, como dije anteriormente, por su importancia, estos virus pueden ser diseminados por las aves y por los mosquitos, que pueden contribuir a su diseminación cuando una persona o un animal en nuestro país o en otro se infecta, le pueden picar y diseminarlo. Y esto se va aumentando con el calentamiento de la Tierra, porque esos mosquitos pueden subir hacia latitudes al norte con mucha más frecuencia. Esos mosquitos anteriormente estaban en el norte de África y supongo que mucho antes estarían más cerca del Ecuador, ¿verdad? Y esto va a ir en aumento poco a poco. O sea, hay muchas especies de mosquitos, mosquito tigre, que antes no teníamos en la península y que poco a poco nos va invadiendo y va aumentando el problema. Lento pero seguro. De momento, el virus del Nido Occidental todavía es testimonial en España, pero irá creciendo según se vaya dando un calentamiento de la Tierra. De hecho, es sorprendente que, por ejemplo, si has estado en Sevilla, en la zona sur, viajando, no te permiten donar sangre durante un periodo de tiempo de 2-3 meses, supongo por si te has infectado, claro, y sí, no transmitirlo. Muy bien, cerramos ya porque nos hemos pasado, vamos un poquito ya pasados sobre nuestra hora límite, pero queda una pregunta solo, que es que si solo España está haciendo pruebas de combinación de vacunas, porque hay este ensayo del Carlos III, pero me imagino que hay más países que están estudiando la combinación de vacunas. Sí, efectivamente, si esto ya sin hablarlo mucho se viene haciendo desde hace tiempo en varios sitios. Lo que pasa que España tiene muy buenos hospitales con mucha experiencia para comprobar la efectividad de los medicamentos en general y en particular de las vacunas, y aquí eso pues está teniendo una relevancia especial. Esto es muy importante que se haga y yo creo que los de la Agencia Europea del Medicamento y la Food and Drug Administration de Estados Unidos no van a exigir una cantidad de datos muy elevados, dado que ya las vacunas que están aprobadas han sido sometidas a unos exámenes muy rigurosos. Ahora los estudios se están haciendo con un número relativamente bajo de personas y espero que los resultados estén disponibles en un plazo de tiempo muy corto. Y esto es muy positivo porque se mejorará la efectividad en la administración de las vacunas. Muy bien, pues por mi parte despedirme agradeciendo a Luis su deliciosa y súper interesante charla, no sin antes felicitarle por su reciente nombramiento como miembro de la National Academy of Science, que es un gran reconocimiento a su trabajo, y antes se me había olvidado felicitarte, Luis, así que lo hago ahora. Y eso, agradeciendo al museo y a ti por esta disponibilidad estos domingos por la mañana, que lo pasamos tan bien, y nos despedimos hasta la siguiente y le doy paso a Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hola Marina, pues quisiera dar las gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana de domingo. Muchas gracias a ti, Marina, y en especial, claro, nuestro agradecimiento a Luis San Juanes por acercarnos de una forma tan accesible esta cuestión tan esencial en este momento que vivimos. Lo que me gustaría también para terminar es invitar a nuestros asistentes virtuales a que visiten la sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia, puesto que en la exposición permanente lo que tenemos es un ámbito que está dedicado a la historia de la medicina y a las medidas para la prevención de las enfermedades, que creo que algo también tiene que ver un poquito. Y con lo que quisiera terminar es, simplemente lo que quiero recordar, que la última sesión del ciclo Ciencia en Primera Persona va a tener lugar pues el domingo 13 de junio a las 12 del mediodía, como esta, con la participación de Joaquín Campos Acosta, quien nos va a ilustrar sobre si se puede medir el color. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Gracias.